Buenas tardes. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México la hospitalidad y la organización de este acto, por el cual me siento muy emocionado y quiero destacar principalmente la presencia aquí de Vía, la esposa, la compañera, el amor de la vida de nuestro querido Rafael Ruiz Harrell. Es para mí un verdadero privilegio haber tenido la oportunidad de reunir aquí en esta aula Guillermo Florís Margadán a gente que quiso mucho a Rafael, que aprendió mucho de Rafael, de la que Rafael aprendió mucho, y que conocieron a Rafael en sus diferentes facetas. Si le quisiéramos hacer a Rafael Ruiz Harrell un homenaje en el que se hablara de todos los ángulos desde el cual un hombre así puede ser abordado, el homenaje sería interminable. Y decía Voltaire con toda razón que nunca hay que contar todo porque es aburrido. Y en un homenaje a Rafael Ruiz Harrell vamos a sacrificar la exhaustividad por la emotividad, por lo cual les he pedido a todos mis amigos que me acompañan aquí que tengan intervenciones breves. A Rafael lo recordaremos siempre y hoy solamente diremos unas palabras para rendirle un homenaje. Cuando un hombre como Rafael se va, nosotros nos aferramos a mantenerlo presente, y de lo que hoy se trata es de que cada uno con unas cuantas palabras haga un recuerdo emocionado de ese gigante académico, ese gigante humano que fue Rafael Ruiz Harrell. Para el efecto de este homenaje me acompañan Javier Wimmer, Federico Ramírez, Mario Arroyo y Esther Corona, y cada uno de ellos abordará una de las facetas de los trabajos, de los afanes y de los amores de Rafael. Al final yo participaré tocando otro de los aspectos muy interesantes de él. Va a iniciar este acto Javier Wimmer, que fue asesor de 3 presidentes de la República, subsecretario de Gobernación y embajador de México en varios países. Es fundador y presidente del Consejo Directivo del Museo Trotsky. Hoy amaneció con la garganta totalmente cerrada, pero no podía faltar a este homenaje y felizmente aquí lo tenemos y él va a abrir este acto. Por favor, Javier. Pero como notar por el tono de voz, no es el momento más feliz de mi vida en términos fisiológicos. De todas maneras, hoy en la mañana estaba tan malo que pensaba presentarles una disculpa, pero en vez de eso estoy aquí para pegarle la gripe y para dar lectura a unas notas que son de la dimensión de frivolidad de nuestro amigo. Rafael Ruiz Harrell compartió con los enciclopedistas del siglo XVIII el desaforado imperio por saberlo todo, pero no por la arrogancia luciferina frente a los dioses, sino por una compulsión casi física para explicar el mundo por medio de la razón. Rafael podía ser áspero y aún insolente, pero también a un tiempo amable, gentil y generoso.
Era corpulento y disponía de una voz estentórea y de una risa abierta y categórica. Su aspecto físico inspiraba confianza y tenía derecho pleno a ser reconocido como oso, según le llamaba a su gente más cercana. Desde el punto de vista social era un desastre, pues tenía muchos enemigos debido sobre todo a la mala costumbre de decir lo que pensaba y de hacerlo en un estilo directo, nada más ni nada menos que aquí, entre las brumas, ambigüedades y eufemismos característicos de este alto valle metafísico. En 1951 ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos al calor de la revista Medio Siglo, que tenía la pretensión de encauzar las inquietudes políticas e intelectuales de la nueva generación. Luego se graduó en Derecho, en Psicología y finalmente regresó de sus estudios en Inglaterra, donde se especializó en neopositivismo. Bueno, él fue el primer introductor del neopositivismo. En México fue él. Era profesor de la preparatoria y ya tuvo el buen ojo de traer sus conocimientos. Estaba en manos de unas cuantas personas, unos cuantos profesores. Pero como era la moda todavía del existencialismo heideggeriano y la moda también de una variante católica de esencialismo, bueno, pues simplemente se pasó por alto ese asunto. Luego se graduó en Derecho y en Psicología y finalmente regresó a sus estudios en Inglaterra, donde se especializó en neopositivismo. Es decir, él fue amigo de Carnap y de Russell. Y yo creo, incluso a mí me dijo que tenía una carta de Russell, que había con los bosques. Y desde luego tiene una correspondencia, que no sé de cuántas cartas, pero es una correspondencia importante con Carnap. Yo creo que sobre eso nos podría dar un informe circunstanciado. Sí, mi idea original era, antes de que me vinieran los males de la salud y de la edad, mi idea era hacer una especie de retrato político de él, pero no tuve la oportunidad de hacerlo. Creo que en otra ocasión mejor habrá que hacerlo, porque él siempre militó en la oposición. Nació y tomó todo un curso para seguir ahí. Entonces, en realidad, estuvo en el gobierno solamente por cercanías amistosas, con gente como Pepe Campillo, o como Ojeda Paullada. Pero yo creo que habrá que hacerle justicia a su defensa de los derechos humanos, que también en eso estuvo, y en su defensa de un amigo llamado Tos, que se perdió no sé si se sabe si en Coahuila o en Chihuahua, pero primero andaban buscando a él y después andaban buscando su cadáver, que fue una de las víctimas de la violencia mexicana. Entonces yo ofrezco para una oportunidad siguiente hacer una especie de esbozo del valor político de gente como él, que como buen inglés, aunque fuera de la Guyana, se abstenía de hacer política, pero sin querer clase. Entonces, cierro sus apuntes para la mayor gloria de Rafael Ruiz Harrell con un episodio que muestra una provocación en el más puro estilo dadaísta o surrealista. Estábamos en la casa de Rafael una noche de vino y rosas cuando el anfitrión detuvo la música, es decir, Rafael, y anunció que todas las personas que creyeran en Dios se largaran de su fiesta. Muchas gracias. Es que estoy disculpado. Muy bien. Adiós. Estábamos en la casa de Rafael una noche de vino y rosas cuando el anfitrión detuvo la música y anunció que todas las personas que creyeran en Dios se largaran de su fiesta. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Es un recuerdo muy sentido de Rafael, que sé que siempre te quiso mucho. Y en segundo lugar vamos a escuchar las palabras que nos van a describir al Rafael Ruiz Harrell, filósofo. Y esta segunda disertación estará a cargo de Federico Ramírez, que es abogado, cursó estudios de filosofía y ha sido profesor de lógica simbólica, otro terreno en el que Rafael destacó. Federico Ramírez tuvo la gran suerte, la enorme fortuna de ser alumno de Rafael Ruiz Harrell, no una, sino muchas veces. Fue su alumno en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenas noches. La filosofía en la vida de Rafael Ruiz Harrell. Los apellidos extranjeros tienen una resonancia especial y como su finalidad es individualizar a una persona, para nombrarla los preferimos a los patronímicos en nuestra lengua. El apellido Harrell provenía de un su abuelo irlandés, cuya hija Adelia, que hablaba fluidamente el inglés, quiso que Rafael lo aprendiera. Así que desde la primaria lo inscribió en el Colegio Williams, que era realmente bilingüe. Esta apropiación temprana de ese idioma tuvo importancia para el estudiante, porque le permitió nutrirse directamente en las fuentes de la que sería la médula de su pensamiento filosófico. Neopositivismo, empirismo lógico, filosofía analítica del lenguaje, como se le quiera llamar. Aludo a la corriente que, manando del venero de John Locke, Bishop Berkeley y sobre todo Hume, tuvo un nuevo brote en Austria y Gran Bretaña en el período de entreguerras. Todavía no se inventaba el período de guerra permanente que nos trajeron Bush y CIA. Este contacto de Rafael con la filosofía más avanzada de esos años se produjo, desde luego, aquí, en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Se matriculó en la Facultad de Derecho porque pensaba, de las disciplinas humanísticas, la abogacía era la que le permitiría vivir con lo que antes se llamaba decoro. Hoy diríamos simplemente supervivencia. Coincidió allí con Carlos Fuentes, Muñoz Ledo, Javier Wimmer, Flores Olea, González Pedrero, Monsi y la primera ministra de la Suprema Corte, Fausta Moreno, la generación del medio siglo, que editaba una revista con ese título y en la que Rafael empezó a publicar sus escritos. Desde luego, en el campo jurídico, su interés se dirigió inmediatamente a la filosofía del derecho, animado por Manuel Pedroso, nuestro inolvidable Chato de la Cueva, Guillermo Héctor Rodríguez. Su tesis de licenciatura, Lógica y Ciencia del Derecho, da cuenta de una solidez analítica, de una firme base filosófica, sorprendente para un muchacho de 24 años. Estamos hablando de una rigurosa investigación académica con una bibliografía de más de 100 obras seriamente consultadas. Esta formación crítica la había venido adquiriendo en la Facultad de Filosofía y Letras con la orientación de César Nicolás Molina Flores, maestro amigo que lo introdujo primero en los trabajos de Giuseppe Peano, Gottlob Frege, Charles Peirce e inmediatamente en las obras de Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, George Moore, Ryle, Eyre. Cualquier lista sería injusta. Pero no hizo falta más que el contacto introductorio para que Rafael escalara con fuerza propia a los hombros de estos gigantes del pensamiento.
Quizás, en un principio, su relación intelectual más profunda haya sido con Bertrand Arthur William, el tercer duque de Russell, cuya vasta obra Rafael conocía al dedillo. The Undenoting, el seminal ensayo de este filósofo británico, hizo una traducción al español que fue agradecida por el autor. Años después, en la década iniciada en 1961, entablaría una relación mucho más allá del vínculo intelectual, una verdadera amistad con un talento deslumbrante, Rudolf Carnap, quizá el más original y productivo de los filósofos del Círculo de Viena. En largas charlas con Carnap, Rafael adiamantó su análisis lógico, científico, filosófico. Se sitúa en primera línea en el combate a la metafísica. Suscribió la tesis de que buena parte de los problemas filosóficos son en realidad scheine Probleme, problemas aparentes, falsos, derivados de un uso inadecuado del lenguaje. De aquí la exigencia de claridad y demostración condensada en este postulado. El significado de un enunciado es su método de verificación. Es decir, que un enunciado con respecto del cual no tenemos manera de saber si es verdadero o es falso, no tiene sentido. Punto. Popper nos corregiría después: más importante que determinar en qué condiciones es verdadero un enunciado, hay que saber cuándo podemos decir que es falso. Como estudioso de la filosofía, Rafael conocía desde los presocráticos hasta las investigaciones entonces de frontera. En su vasta biblioteca, de la que entiendo se cuenta con un catálogo inicial y que ojalá sea adquirida por una institución que le dé el uso que él siempre soñó para su posteridad, se encuentran desde los fragmentos, género cultivado por Heráclito y otros de los filósofos griegos, hasta las más recientes novedades de la hermenéutica. Estaba suscrito a prestigiadas publicaciones filosóficas, Mind, Proceedings of the Aristotelian Society, y exquisiteces quizá como Moore, Modern Uses of Logic in Law, diríamos aplicaciones modernas de la lógica al derecho. El título de esta publicación me trae links interesantes. Por lo siguiente, dentro del campo de la filosofía, el polo que con más fuerza atrajo su inteligencia fue el de la lógica, la formal, la simbólica, la lógica matemática. Conocía bien, ya lo dije, textos especializados de no fácil acceso como los Principia Mathematica. Esta pasión por la lógica florece desde temprano en dos rasgos característicos del pensamiento de Rafael: su claridad y su férrea concatenación expositiva. Más amigos hablarán hoy de otras facetas de este hombre extraordinario, pero me adelanto a señalar que, cualquiera que fuese el tema, los planteamientos de Rafael se distinguían inmediatamente por su diafanidad y su enlace riguroso, metódico, puntual. Decía yo que esta revista, Modern Uses of Logic in Law, tenía un título sugerente. Es así porque desde sus días de estudiante, Rafael dirigió el escalpelo analítico al derecho como lenguaje, a la estructura lógica de la norma jurídica, a la lógica deóntica. Más allá de Kelsen, examinó con detenimiento las obras de von Wright y Hare, y en áreas más amplias dictó un curso sobre la filosofía jurídica de Herbert Lionel Adolphus Hart. Llego con esto al tramo final de mi modesta intervención. A la pregunta natural sobre la obra de este pensador, respondo: la principal aportación de Rafael en el terreno de la filosofía
fue su magisterio. Así, en una de sus facetas más brillantes, más ricas, más humanas, Rafael Ruiz Harrell fue un pedagogo, un mentor extraordinario. En las cátedras y seminarios de lógica y de historia de las doctrinas filosóficas en la Escuela Nacional Preparatoria, en las de introducción al estudio del derecho y filosofía del derecho en nuestra facultad, en las de lógica simbólica, filosofía de la ciencia, la filosofía de la ciencia de Rudolf Carnap, derecho y moral en el pensamiento de Hart en la Facultad de Filosofía y Letras, en las aulas y pasillos de San Ildefonso, de Ciudad Universitaria, en su propia casa, con nobilísima generosidad, con infinito amor, Rafael condujo a sus alumnos al encuentro no solo de Platón de Atenas, de Baruch Spinoza, de Rudolf Carnap, también de Juan Sebastián Bach, de Niklaus Harnoncourt, Vasarely, de William Faulkner, de José Gorostiza, sus propios maestros, de quienes recibió esa lección que nos transmitió con su vida y cambió nuestra existencia. La filosofía es eso, el amor a la sabiduría. Muchas gracias. Efectivamente, Rafael fue un maestro no de tiempo completo, sino de tiempo total. Cada charla con él, cada una de las cosas que con él era posible compartir, se convertían en una cátedra de vida, en alguien que tenía un enorme amor por la sabiduría y un enorme amor por la vida. Entonces, todo el tiempo se estaba aprendiendo de él, y entonces uno podía ser eternamente su alumno. Estaría aquí con nosotros el doctor Antonio Sánchez Galindo, que fue otro de los muy queridos amigos de Rafael, pero lamentablemente sufrió una embolia masiva pulmonar que lo puso al borde de la muerte, de la que felizmente salió bien librado, y en el momento más crítico de la embolia, en lugar de preguntar si iba a salir bien librado de un trance tan difícil, pidió que se me avisara que no podría estar aquí hoy. Y todavía en los últimos días, que hemos hablado todos los días, me decía, pero no voy a estar allí. Cuando le comuniqué que iba a estar Mario Arroyo, le dio mucho gusto. Mario Arroyo también tuvo una amistad y un contacto académico muy intenso con Rafael Ruiz Harrell. Él vive en Rumania y ante el trance que se nos presentaba, se vino a México en el primer avión. Mario Arroyo es maestro en política criminológica por la Universidad de Londres y doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Recientemente, su blog Seguridad en Perspectiva recibió el premio Blog Dorado concedido por la revista Safe World, y él va a abordar al Rafael criminólogo. Muchas gracias. Ahí sí se escucha ahí. Muchas gracias, Luis. En realidad para mí es obviamente un honor estar en esta mesa, estar en este homenaje, obviamente en sustitución del maestro Sánchez Galindo, que ha sido uno de los pilares de las ciencias penales, obviamente en nuestro país. Yo también voy a tratar de ser muy breve, como bien señalaba don Javier, aquí esto es un homenaje, ¿no?, a Rafael, entonces trataré de ser muy breve. Para mí, su legado y estatura como ser humano quedarán en la memoria colectiva de la sociedad mexicana. Sus pensamientos resuenan en estos muros universitarios y prácticamente en todos los estados de la República, más allá de nuestras fronteras. Con la fuerza de las ideas y la palabra, hizo de México un país diferente, un país mejor.
El mejor homenaje para él será seguir fomentando el pensamiento crítico, reflexivo y sin concesiones ante el poder y sus abusos. En el terreno de la criminología será difícil reemplazarlo, pero su ejemplo es una fuente de inspiración y un compromiso para las nuevas generaciones. Por mi parte, lo único que puedo compartir con este auditorio es la estrofa final del poema de José Gorostiza, Muerte sin fin, que Rafael solía recitar con voz fuerte y firme para concluir con una amplia sonrisa, preguntando a su interlocutor si acaso existía algo más bello que dicho verso. Y dicho verso dice así: desde mis ojos insomnes, mi muerte me está acechando. Me acecha, sí, me enamora, con su ojo lánguido. Anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Este poema seducía a Rafael y Rafael seducía a sus escuchas cuando nos explicaba la riqueza conceptual, filosófica y rítmica de esta maravilla de José Gorostiza, Muerte sin fin. Y efectivamente, en la voz de Rafael, el poema adquiría resonancias desconocidas para quien solamente lo hubiera leído, a pesar de la belleza del poema. En la voz de Rafael adquiría otra dimensión. A continuación, Esther Corona, que es psicóloga clínica, que trabaja en temas de sexualidad desde hace más de 40 años y que es integrante de la Asociación Mexicana de Educación Sexual, nos va a hablar de otro aspecto muy interesante de Rafael, que es su interés y su dedicación a los temas de sexualidad. Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer a Luis de la Barrera y a la Universidad Autónoma de México en este Instituto de Investigaciones Jurídicas el haber pensado en mi participación en un tema que es un poco extraño, o puede parecer, y que es muy desconocido en la vida de Rafael. Ya aquí ya se ha hablado mucho de las diferentes facetas de Rafael y evidentemente muchas personas lo identifican como un distinguido investigador, especialista en criminología, como un escritor prolífico que nos legó una gran cantidad de interesantes obras que van desde el ensayo hasta la poesía. Por supuesto, como ya fue mencionado, un constante crítico del sistema, es decir, nunca nos cansamos de componer y recomponer y descomponer este sistema y muchos otros. Y por supuesto, todo el mundo sabe que sus inquietudes intelectuales lo llevaron a doctorarse en Filosofía de la Ciencia en Inglaterra, donde fue discípulo de Bertrand Russell, donde compartió también inquietudes con, como se ha dicho, con Carnap, con Popper, y elementos que fueron traídos a muchas otras disciplinas, la filosofía de la ciencia. Rafael era un hombre con una enorme avidez intelectual, pero al mismo tiempo tenía una aguzada sensibilidad artística. Yo lo recuerdo como un excelente pianista, además de melómano, y profundo, muy conocedor de la música y un hábil carpintero. Eso a lo mejor mucha gente no lo sabía, pero también llegaba esa personalidad renacentista, como se ha dicho, hasta las manos. Lo que poca gente sabe, por lo menos aún en los ámbitos de los estudios de la sexualidad de hoy en día, es que Rafael tuvo una breve pero una profunda incursión en la sexología, en una época en que no era popular, ni mucho menos decente, tal vez por eso, ¿no?
hablar en forma abierta sobre el tema. Puedo decir que éramos de los indecentes. Tal vez fue su increíble curiosidad por escudriñar todas las facetas del conocimiento humano que lo llevaron a interesarse en la sexualidad, entrando probablemente en aquella época por la puerta de la psicología y muy particularmente del psicoanálisis. Yo no recuerdo en qué circunstancias particulares nos conocimos. No sé si fue en los pasillos de Filosofía y Letras, no sé si fue a través de colegas mías como Cristina Enciso aquí presente y otras muchas que eran de un círculo de amistades de Rafael, pero sí lo que sí sé es que muy pronto coincidieron algunas de nuestras pasiones. La música, por supuesto, es decir, eso fue un hilo conductor de nuestras vidas, un hilo de unión en nuestras vidas. La anglofilia, yo acababa de regresar de Inglaterra, enamorada de Inglaterra, él también era un enamorado de Inglaterra, es decir, habíamos vivido muy buenas experiencias en una época de una Inglaterra muy distinta de la de hoy en día, pero también muy fascinante. Y otra cuestión que nos unía era la buena comida y la bebida. Y eso nos llevó a entablar una profunda amistad. Yo acababa de regresar en aquella época de Europa con otras colegas, con Araceli Otero, y nos preguntábamos en aquella época qué era necesario hacer en México para resolver algunos de los problemas que nos aquejaban, que aún día hoy persisten y que pensábamos que afectan el desarrollo de las personas y de la sociedad misma. Ignorancia sexual, incapacidad de toma de decisiones en la vida reproductiva, inequidades de género, aunque no se llamaba género, pero en fin, de todas maneras claramente identificado como una categoría de análisis. Por supuesto, habladas en un lenguaje diferente, es decir, el lenguaje que hoy usamos era totalmente distinto al de esos momentos. En fin, infelicidad, pobreza e injusticia en la sexualidad como en otras dimensiones de la vida. ¿Qué hacer? Desde nuestros diferentes puntos de mira, siempre decía punto de mira, nunca punto de vista, se nos ocurrió la fundación de una organización civil. Nuevamente en una época en que eran contadas las instituciones que después se denominarían ONG, hasta eso inventamos. Y así se gestó la creación de la Asociación Mexicana de Educación Sexual, AMES, también muy pensado el nombre, AMES, que tú ames, que amemos, en 1972, que se creó adecuadamente a través de muy largas discusiones, acompañadas de maravillosos platillos, excelentes vinos, mucho coñac, en algunos de los restaurantes más ricos de la época y acompañados de Mozart, Brahms, Stravinsky y eternas sobremesas. Fue así como Rafael trajo a la asociación, a AMES, a nuestro primer presidente, que también ya ha fallecido, Manuel Mateo Escándano, médico, y a muchas personas que nos ayudaron a darle forma legal y administrativa a nuestra asociación y que permanecieron cerca de ella por varios años. Eso fue una contribución maravillosa en este mundo donde estábamos creando, donde no sabíamos ni cómo hacer estatutos, ni cómo ir a relaciones exteriores a buscar un nombre, ni cómo qué teníamos que hacer fiscalmente, en épocas en que, claro, todo era muchísimo más sencillo. Qué esperanzas que hoy en día hubiéramos tenido la sencillez de aquellos momentos, pero fue relativamente fácil aún en su dificultad. Esos primeros años, al igual que en la vida de las personas, fueron determinantes para el arraigo y fortalecimiento posterior del tema. Y de eso quiero hablar después, aunque sea unos segundos, porque creo que es muy importante el cimiento, el fundamento. Y fue igualmente importante para la formación del núcleo de profesionales que posteriormente consolidarían la educación sexual de nuestro país. Él fue parte de la planta de profesores de las primeras generaciones de personas que se formaron en educación sexual en este país. No solo participó Rafael en la creación de AMES, también se dedicó a investigar sobre la problemática de la sexualidad en México, e hizo una tarea que aún permanece poco reconocida.
Escribió varios pequeños libros de divulgación, a veces bajo su propio nombre y a veces bajo seudónimos, que fueron publicados por la editorial Posada, con la que colaboraba en esa época en el área de sexología en una revista llamada Mundo Médico. Entonces, salieron por ahí, si ustedes encuentran, unos pequeños libritos con la historia de la prostitución, con el análisis del matrimonio, en fin, que temática que no era ajena, que también había sido trabajada por Russell y que en un marco aún distinto, pero que permitía el análisis crítico de muchas instituciones del momento. Fue una de las primeras personas en interesarse en las injusticias del trabajo sexual en México, en denunciar la homofobia, un tema ahora tan vigente. Sin embargo, ya encontramos en muchos de los escritos de Rafael en aquella época una clara denuncia de los problemas de estigma y discriminación. Hicimos comparaciones de lo que ocurría en otros países, intentando explicar nuestras barreras culturales. Hicimos muchas investigaciones, desafortunadamente, juntos leímos a los clásicos de la época. Juntos leímos a Masters y Johnson, así muy inicialmente, a John Money, a Giddens y a Weeks, en épocas en que en México nadie conocía a estos autores y en épocas en que nuevamente el tenerlos en las bibliotecas constituía más bien un signo de poca seriedad que de erudición. Anclados en mi entrenamiento y experiencia psicoterapéutica y en su trabajo en consejería jurídica a parejas, nos lanzamos a los primeros e incipientes experiencias de terapia sexual que se hacían en México, en las que inicialmente tuvimos mucho éxito. Eso no lo sabe nadie, ni toda la playa de terapeutas sexuales que existen hoy en día, ni prácticamente nadie, que los primeros terapeutas sexuales en México fuimos Rafael Ruiz Harrell y yo conjuntamente, y que nos fue muy bien. Esta época, desafortunadamente para nosotros, para el mundo de la sexología, duró poco. Porque Rafael también tuvo ciertas constantes en su vida, pero también era un poco veleidoso. Entonces, de vez en cuando se interesaba por un tema muy profundamente y de repente lo soltaba. Yo le decía, bueno, ¿por qué ahora que ya empezaste a trabajar en todo esto, por qué no te metes? No, ahora tengo que seguir por otro lado, por otras corrientes de mi propio pensamiento. Entonces nos llevó por diferentes caminos. Yo seguí en el trabajo nacional e internacional relacionado con sexualidad y género. Él se centró más en la criminología, aunque nuestros caminos volvieron a cruzarse en la maravillosa experiencia de un grupo de amigos autodenominado Club de Gourmets, o más bien de glotones, en el cual unos cuantos cocinábamos, otros proveían los vinos y todos comíamos en maravillosas comidas y larguísimas tardes llenas de música y buena conversación. Como ustedes ven, sí hubo constantes en nuestra vida. ¿Cómo olvidar la leyenda que él creó en torno de mis habilidades culinarias, hasta que hizo que preparara un ganso relleno de pavo, relleno de pato, relleno de pollo, relleno de ciruelas, rellenos de hígado, el ganso y de pato? Era especialista en crear mitos sobre otras personas, y yo creo que él fue un poco el autor de ciertos aspectos que rodean mi propia mitología. ¿Qué diría Rafael al ver hoy cómo se ha desarrollado el campo de los estudios de la sexualidad en México y en el mundo? Yo creo que se asombraría y no. Es decir, el basamento, ese fundamento del que yo hablé, está allí, de una asociación, la nuestra, AMES, de una ONG. Ahora existen más de 200 a nivel nacional que trabajan distintos aspectos, como pueden ser género, sexualidad, desde el aspecto clínico, juventud, VIH, etcétera. Pero sin embargo, en el trabajo
AMES sigue todavía vigente, seguimos trabajando, seguimos haciendo capacitación, mucho a nivel internacional, y en ese trabajo sigue vigente como una presencia real y viva Rafael Ruiz Harrell. Es decir, todos aquellos principios también fueron imbuidos de esos aspectos que hace un momento se mencionaban, el rigor, la lógica interna de lo que hacíamos, el lenguaje, todo esto son legados vivos de Rafael. Así que hoy en día, yo todo lo que puedo hacer es enviarle un cariñoso recuerdo. Y no me queda más que levantar una copa a su eterna salud y darle las gracias de su corazón con cola. Yo nunca fui Esther Corona, yo fui el corazón con cola. Sí, para muchos es una sorpresa saber que también a la sexología se dedicó Rafael, y la experiencia que nos ha contado Esther Corona de ser pioneros en aspectos que hoy ya no son extraordinarios, ya no son raros, pero en aquel momento había que abrir camino y no era fácil para los hombres de mi edad. Es muy claro que en aquellos años eran temas prohibidos en la radio, en la televisión, en las conversaciones de las familias. Si esto hoy no es así, si hoy se puede hablar abiertamente de estos temas, si cada vez se conoce más sobre ellos, esto tiene que ver con una labor como la que hicieron, entre otros, Esther y Rafael. Y cuando uno conoció a Rafael, no se sorprende que haya estado tan interesado en este tema, porque él practicaba todos los días una relación erótica con la vida. Sabemos de Rafael Ruiz Harrell como escritor, poeta, novelista, periodista, filósofo, sexólogo. Hoy nos hemos enterado muchos de este aspecto, y criminólogo, oficios en los que destacó por su talento, agudeza y originalidad. Motivo por el cual, como ya se ha dicho aquí con mucha razón, podemos calificarlo sin rubor como un hombre renacentista, evocando a aquellos hombres del Renacimiento, quizá la etapa más luminosa de la humanidad, a los que nada de lo humano les era ajeno, y que cultivaban brillantemente las letras, la pintura, la música, los artificios culinarios, las ciencias naturales, las técnicas de muy diversa índole, brillando en todas esas artes y disciplinas. Ahora voy a referirme a Rafael como oficiante de otra de las grandes artes de la vida, que también ejerció notablemente y en la que quizá fue aún superior que en las ya mencionadas, la amistad. Rafael fue siempre un amigo generoso, leal, interesado en todas las cosas que importaban o afectaban a sus amigos, solidario, compasivo, intenso, divertido, sincero, abierto, compartido. Voces mediocres sentencian que nadie es imprescindible. Falso. Hay personas y cosas insustituibles, cuya ausencia deja un vacío inapelable. Tal vez el mundo subsistiría sin los océanos o sin los bosques, sin los mitos o sin el canto, sin la poesía o sin los besos, sin el vino o sin el erotismo, pero ya no sería el mismo. Habría perdido algunas de sus mayores riquezas, una parte sustancial de su magia. Sin Rafael, el mundo no es el mismo, se ha empobrecido irremediablemente. Si tuviera que elegir un solo adjetivo para calificarlo, diría que fue un hombre voluptuoso, pues Rafael
disfrutaba la vida con intensidad tan profunda como la de la música que lo seducía. Lo mismo al comer que al beber, al escuchar un concierto, al leer, al narrar un suceso, al atender un relato o una reflexión, al disertar sobre cualquiera de los temas que lo apasionaban o al contemplar a una mujer guapa. Rafael gozaba con todo el alma y contagiaba su gozo a sus acompañantes. Nunca olvidaré las comidas con él, en las que yo no terminaba de sorprenderme de su sabiduría, su ingenio y su vitalidad. Lo recuerdo devorando cortes de carne de 800 gramos acompañados de queso asado, chorizo, pan, papas fritas, whisky y vino. Cada bocado, cada sorbo, los emprendía con alborozo, y a su deleite gastronómico sumaba el de percatarse que tenía cautivados a sus escuchas con su conversación chispeante. Era como si los placeres de la buena mesa inspiraran su charla. Así me contó, entre otras muchas cosas, de su enamoramiento a primera vista de su Beatriz, el amor de su vida, la bellísima muchacha brasileña con quien haría una investigación criminológica que nunca se realizó, porque desde que la vio quedó deslumbrado, como muchos siglos antes Dante por su Beatriz florentina, y tuvo el antojo de hacer muchas cosas con ella, entre las que no estaba incluido un trabajo académico. Cuando Beatriz vino a México para vivir con él, y yo lo voy a decir en palabras que no se comparan a la emoción con la que lo contaba Rafael, cuando Beatriz vino a México para vivir con él, Rafael la sedujo aún más e irremisiblemente, con un recibimiento apoteósico. Mantas de bienvenida, alfombra roja, iluminación romántica, música, globos de colores, vino, poesía. El mundo puesto a los pies de la mujer amada, como correspondía a un ser legendario como Rafael. También me contó que una vez, al terminar una de sus relaciones amorosas anteriores a Beatriz, después no hubo otras, se sentó en el patio de su casa con una pistola en la mano y una idea lúgubre. Pero Rafael era un enamorado de la vida, y la vida también estaba enamorada de Rafael. Así que quiso la vida que en esos momentos Rafael pusiera su atención en una tubería que tenía ante sí, y decidiera tomarla como blanco para probar el arma. Felizmente, el impacto de bala provocó una copiosa fuga de agua, tan aparatosa que Rafael puso todos sus afanes en taparla, lo que hizo que olvidara los pensamientos sombríos. Me contó también de sus conversaciones con su maestro Bertrand Russell. ¿Cómo, Rafael? Le decía yo, ¿platicaste con Bertrand Russell? Y entonces me contó de sus disquisiciones filosóficas, de cómo él abrevaba en las palabras del eminente pensador, y yo decía, y también el eminente pensador abrevaba en las palabras de su joven alumno. En cierta ocasión le preguntó si la vida tenía sentido. El filósofo británico le respondió a su joven alumno, no lo tiene, pero podemos dárselo. Y Rafael llenó su vida de sentido. Rafael, como Kipling quería, llenó cada una de las horas de su existencia de 60 minutos de lucha, pero también de gozo. Así me habló de libros y películas, de viajes y amistades, de dudas y convicciones, de investigaciones que estaba realizando, de amigas y amigos extraordinarios a los que lo ligaban la congruencia mutua y el afecto. Siempre me hizo reflexionar, dudar, emocionarme. Su cultura era asombrosa. La hondura de sus elucubraciones me producía escalofrío. Y sin embargo,
abordaba los temas más complejos, haciéndolos no solo entendibles, sino muy divertidos. Así compartió conmigo, como con Mario y con otros, su fascinación por el ritmo, la opulencia verbal y la inmensidad conceptual y filosófica de Muerte sin fin de José Gorostiza. Y tuve la enorme fortuna, compartida con Cecilia Sayeg, de que me leyera con su voz de timbal sus propios poemas, en los que laten la perplejidad, la angustia y el regocijo de un hombre que no entiende a los hombres que piden solo eternidad. Pues, escribió Rafael, la belleza vive lo que la rosa, lo que el poema, lo que la nota, lo que la alegría concentrada y cristalina de la gota de lluvia, como la vida. También ahí, en esos poemas, encontramos al hombre que se duele ante la amada de crucificar la mariposa íntima por dártela y que la sientas muerta. Lo recuerdo también en su estudio, en medio del magnífico bosque en que vivía, escuchando a todo volumen música con devoción y exaltación, y explicándome infructuosamente las diferencias entre dos interpretaciones de la misma obra, y analizando para mí cuál y por qué era la mejor entre ambas. No le gustaba sino la música clásica, y de esta solo un puñado de autores. Yo siempre le decía, ¿cómo no te pueden gustar los boleros que cantan los tres haces? Y no le gustaban, para mi enorme sorpresa. Nuestra amistad se inició cuando yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y él se interesó en el caso de Paola Durante, acusada del homicidio del conductor televisivo Paco Stanley. Convencido de que la acusación era una monstruosa injusticia, defendió insistentemente en su columna del diario Reforma la recomendación que hicimos al Procurador de Justicia de que se desistiera. Desde ese momento, Rafael nunca dejó de ocuparse de los casos de la comisión. Estudiaba a fondo nuestras recomendaciones y, constatando que estaban sólidamente sustentadas, las respaldaba con toda la fuerza de su poder argumentativo, su pasión por las causas justas y su calidad moral inobjetable. Desde entonces, nunca dejamos de buscarnos. Yo no me perdí sus textos. En ellos hubo siempre un rechazo a la servidumbre resignada. A diferencia de otros columnistas que tanto abundan, que jamás se atreven a desafiar las posturas políticamente correctas para no ser simbólicamente expulsados del reino de los justos, Ruiz Harrell pensaba por sí mismo, con enérgica y exigente libertad, con honestidad sin concesiones, y siempre fue leal a sus análisis y a sus convicciones. Eso le hizo conquistar lo mismo admiración que animadversiones. Repasando quienes lo admiraron y quienes le aborrecieron, tenemos un síntoma inequívoco de su grandeza. Por ejemplo, cuando exhibió el proceder deshonesto y perverso del fiscal para movimientos sociales y políticos del pasado, el aludido, iracundo pero carente de argumentos que refutaran el juicio adverso, respondió con injurias propias de, por decirlo con palabras de Don Quijote, gente baja y canalla. En una carta publicada por Reforma el 12 de julio de 2006, endilgó al gran criminólogo exactamente 10 insultos de ruin ralea. Rafael puso en su sitio al pequeño e injurioso inquisidor, limitándose a responder en el mismo periódico y en la misma fecha. Cito textualmente: es un júbilo que un hombre como Ignacio Carrillo Prieto pretende insultarme. En verdad lo celebro. Hasta ahí las palabras de Rafael. Es costumbre que quienes dan el pésame suelan utilizar el tópico conforme al cual se desea al doliente que pronto se resigne por la pérdida del ser querido. A mí la resignación
me resulta no solo indeseable, sino imposible, porque Rafael fue un hombre inaudito, sorprendente, insobornable, desmesurado, auténtico. Hago mías las palabras de Montaigne, escritas, como ustedes saben, en el siglo XVI, cuando se refiere a de la Botille para dar una idea de nuestra amistad, que fue tan entera y perfecta que no se conocen ciertamente otras semejantes, y entre muchos hombres no acostumbra verse ni rastro de ellas. Son precisas tantas casualidades para construirla, que ya es mucho si el azar las realiza una vez cada 3 siglos. Si me obligan a decir por qué lo quería, siento que solo puedo expresarlo contestando. Porque él era él, porque yo soy yo. A la pregunta humillante de si se puede vivir sin renunciar a los principios éticos, Rafael respondió con su propia manera de vivir, que no solo se puede vivir sin abdicar de sus principios, sino que la obligación del hombre enamorado de la vida es vivir de esos principios. Una vez viviendo por ellos y para ellos, se pueden soportar aún los aspectos más aciagos del entorno, que a veces parece condenarnos a la infelicidad y a la frustración. A la pregunta amarga de si se puede ser feliz, Rafael contestó cortejando a la vida como a la amada predilecta, y la vida le correspondió entregándole sus caricias más preciadas, sus secretos más bien guardados, sus bienes más apreciables. Rafael supo, con Baltasar Gracián, que todo estalla en su punto, y el ser persona en el mayor. Contra los adeptos a la amargura y a contracorriente de los autores que basan su prestigio en lo evidente de su desazón, Rafael conquistó la exultación de estar vivo y vivió cada momento con alegría. Entendía el anhelo del Fausto de Goethe que suplica: detente instante, eres tan hermoso, y comprendía, por decirlo con las palabras de Sabater, que la alegría no es la conformidad alborozada con lo que ocurre en la vida, sino con el hecho de vivir. Y que el dicho castizo, tomarse las cosas con filosofía, no significa tomarse las cosas con resignación, ni tampoco con gravedad, sino tomárselas alegremente. Quiero recordar ahora a Rafael Ruiz Harrell con su envidiable cabellera blanca, su sonrisa cálida y los tirantes que sostenían sus holgados pantalones, caminando conmigo hacia algún restaurante argentino en el que nos esperaban platillos pantagruélicos, bebidas inspiradoras que nos hacían advertir en el mundo dimensiones que los otros no descubrían, y conversación sabrosísima. Lo quiero recordar caminando conmigo como el más feliz de los mortales, llamando mi atención sobre la mujer sensual que para nuestra buena suerte en ese instante pasaba ante nosotros, refutándome con agudeza alguna opinión, relatándome algo muy divertido o muy curioso, degustando la extraña, enigmática, inexplicable fortuna de estar vivos y regocijándose por ello como si fuésemos inmortales. Muchas gracias. No me queda más que agradecer la asistencia de todos ustedes. Sé que todos ustedes tuvieron por Rafael un enorme aprecio. Quiere hacer uso de la palabra María Elena Pérez Jaén. Por favor, María Elena, este es un homenaje a un amigo. Yo solicité a Berenice Ortega, que muy amablemente fue la que organizó todo esto,
que si se podía tomar una copa de vino al final, me dijo que no, por cuestiones de normativa del instituto, pero en este momento, espiritualmente, como lo hizo Esther, todos alcemos nuestra copa para brindar por Rafael. Marilena, por favor. Buenas noches, Día. Un beso. Don Javier, don Federico, doña Esther, Mario, Luis. Solamente quiero, no serán más de 3 minutos, si me permiten, me gustaría compartirles lo que hace un año comenté en mi pequeño homenaje a don Rafael Ruiz Harrell, y le digo don Rafael aunque lo tuteaba, mi querida Día, porque imponía. Si me permiten nada más, este comentario, yo soy comentarista además de Radio Fórmula, además de ser comisionada de Transparencia del Distrito Federal, y me voy a permitir rápidamente, este fue el pequeño homenaje y quisiera compartirlo con ustedes. Esto fue el 16 de enero. A manera de homenaje el día de hoy, hablaré de Rafael Ruiz Harrell, fallecido hace unos días. Lo conocí personalmente en un momento difícil de mi vida profesional. Lectora habitual de La Ciudad y el Crimen en el periódico Reforma, una mañana amanecí con la sorpresa de su generosa defensa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había hecho todo lo posible por boicotear la ley de transparencia y la creación del órgano encargado de vigilar su cumplimiento. El boicot consistía en excluir a los consejeros que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal había elegido para integrar dicho órgano. Pues bien, cuando la cruzada en contra de la transparencia cometía las primeras embestidas, Ruiz Harrell ya estaba ahí para señalarlo públicamente. Entonces le envié un correo electrónico dándole las gracias. En respuesta, me escuchó y después me abrió las puertas de su casa. Nos hicimos amigos. Hoy, después de su fallecimiento, me quedo con la memoria de una casa amable, inundada de música y libros, cohabitada junto con otro ser fabuloso. Día, para ti un abrazo. Me quedo con el recuerdo de su carácter y su temple, su trato afable. Estoy convencida de que la principal virtud del hombre sabio es la humildad. Así era Rafael Ruiz Harrell, sin demostrar cansancio y sin poner nunca de manifiesto el cáncer que lo aquejaba. Escribió su última entrega para el periódico Reforma tan solo 5 días antes de su muerte. Me sumo a lo expresado por muchos de sus amigos, como Germán Deza, Sergio Sarmiento, Paco Calderón, Sergio Aguayo, René Delgado, Luis de la Barreda, entre otros. Si algo le debemos todos es su ojo crítico, su capacidad para sumar y su amor por algo que los políticos de hoy subestiman, la sociedad. Es decir, la suma uno a uno de los hombres y mujeres que conformamos una nación llamada México. Rafael fue sin duda la voz primera de la vigilancia ciudadana. La memoria es el tiempo de lo que se honra, el tiempo de reconocer y reconocernos en el otro. Lo hago hoy por Rafael Ruiz Harrell. Qué mejor homenaje para un amigo que se ha ido que situarlo en el espacio que siempre quiso, el espacio de los que creen en los demás, el espacio privilegiado de quienes saben que nadie se hace solo. Como muy pocos, el aliento de Ruiz Harrell no fue solo de coyuntura. Rafael heredó para la academia y para el diseño de políticas públicas los mejores estudios que se han hecho en el país sobre criminalística, impartición de justicia, derechos humanos y seguridad pública. De igual modo, y sin duda alguna lo seguirá siendo, el mejor experto sobre los temas correspondientes a la agenda del Distrito Federal. Sus publicaciones eran una lección semanal donde los lectores encontrábamos a un analista político capaz de poner en evidencia los abusos del poder con argumentos que siempre respaldaba cruzándolos con la estadística, la argumentación jurídica y las pruebas que solo puede aportar un periodista que se nutre de la verdad objetiva. Hombre de letras, alumno de Bertrand Russell, especialista en filosofía de la ciencia, amante del buen vino y la comida, generoso y duro, en el fondo siempre optimista. Rafael Ruiz Harrell era un renacentista contemporáneo, un hombre de su tiempo que se ha ido a destiempo, un amigo que deja un hueco en la prensa y otro más grande en el corazón. Te vamos a extrañar. Descanse en paz. Quiero reiterar al doctor Héctor Fierro, al doctor Juan Vega, a Berenice Ortega y a todos los compañeros del instituto que han hecho posible este acto, nuestro agradecimiento por su hospitalidad, por sus esfuerzos para
llevar a cabo esta reunión. Muchas gracias. Buenas noches.